muy buenas tardes o bueno, muy buenos días, de acuerdo al país que nos estén sintonizando en estos momentos. Bienvenidos sean a este webinar. Me gustaría saber, primero que todo, si nos están escuchando sin ningún problema, si están viendo también la presentación sin ningún inconveniente. Saludo tanto al equipo de FX Street como a todos los participantes que en estos momentos están ingresando. Muy buenas tardes, por supuesto. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del equipo del Distrito Financiero y pues el día de hoy junto al equipo de FX Street les traemos pues este webinar con respecto a analizando los mercados con las medias móviles. En sí el día de hoy nos vamos a centrar con este indicador de tendencia. La verdad considero que es uno de los indicadores más populares utilizados por diferentes traders. Y por supuesto que vamos a aprender mucho de cómo vamos a utilizar estos indicadores, pero más que todo quiero centrarme más es en el hecho de analizar un poco más los mercados, es decir, cómo se está comportando la situación en diferentes activos. Me gustaría centrarme en la libra esterlina porque sin duda alguna el tema del Brexit eh, está nuevamente tocando por las puertas de los mercados financieros. Pero ante todo me gustaría saber cómo se encuentran ustedes en el día de hoy y también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Luis, un saludo para ti, muchísimas gracias bueno, por escribirnos que se escucha bien. Igualmente también me gustaría saber desde qué ciudad, desde qué país nos están sintonizando para saber cuál es el alcance que tenemos en el webinar pues de este día. Igualmente mientras ustedes se van reportando por favor a través del chat de preguntas, pues vamos a ir hablando un poco más por parte de todo esto de las medias móviles. Entonces ya Gabriel nos está saludando desde Guatemala. Un saludo para ti, Gabriel. A Leonardo, que nos estás sintonizando desde Argentina, desde Nequén. Un saludo para ti, también al, bueno, Luis, que nos estás sintonizando desde Venezuela, por parte de Matilde, que nos estás sintonizando desde Colombia. Un saludo para ti, Matilde, y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Espero que les guste bastante. Pero bueno, arranquemos hablando de el indicador del día de hoy. ¿Y por qué? Porque sin duda alguna las medias móviles, un saludo a Diego desde Perú, es uno de los indicadores más utilizados por parte de los traders. ¿Y esto por qué se debe? Porque es un indicador, la verdad, que nos va a brindar información sobre todo de cómo se está comportando la tendencia en el activo. Sí, yo sé, los cruces de las medias móviles nos pueden funcionar para tomar decisiones, que el orden de algunas medias móviles los que nos van a indicar es la tendencia, pero en sí, la media móvil nos va a ayudar para identificar la tendencia tanto principal como secundaria y menor. Pero, por supuesto, que antes de empezar a hablar directamente de las medias móviles, es importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que nosotros entendemos o más que todo que podemos ver con respecto a los diferentes indicadores técnicos. ¿Y esto por qué? Porque como yo creo que ustedes deben saber, existen muchísimos indicadores técnicos, así como pueden existir tipos de gráficos o tipos de análisis. Pero lo interesante es que a medida en que nosotros vamos entrando cada vez más al trading, que queremos implementar nuestra propia estrategia, nuestro propio sistema de trading, vamos a poder encontrar que hay diferentes combinaciones. Entonces, claro, tanta información puede ser muy abrumadora para nosotros, sobre todo al inicio que estamos empezando, pero por eso nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente cuando estamos hablando de indicadores técnicos, es que van a existir una clasificación inicial y luego la clasificación que están todos ustedes viendo en esa pantalla. Pero primero, ¿cuál es la inicial? ¿Cuál es la que todos nosotros vamos a encontrar en los mercados financieros de aquí en adelante? Y van a ser los indicadores de tendencia y los indicadores de osciladores. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Los indicadores de tendencia normalmente son los que se grafican en el gráfico principal, perdónenme aquí la redundancia, pero son aquellos que efectivamente nos están indicando cómo se está comportando la tendencia en el activo. Entonces aquí, por supuesto, vamos a tener las medias móviles, pero también vamos a tener otros indicadores como el indicador de las bandas de Bollinger. Yo creo que todos ustedes deben conocer a Bollinger y sus bandas. La verdad, pues es como uno de los indicadores también más populares que utilizan los traders. También van a poder encontrar indicadores, bueno, además de las medias móviles, como el indicador Ichimoku Kinko Hyo, que el indicador, pues este indicador Ichimoku Kinko es la famosa nube. Pero claro, al final
todos estos indicadores nos están dando esa misma información de cómo se está comportando la tendencia del activo. Pero a lo que nosotros nos tiene que importar en estos momentos es entender que efectivamente existen los indicadores de tendencia, así como los indicadores osciladores que son los que se ubican en la parte inferior, pero al momento en que nosotros estemos utilizándolos, vamos a entender cuál es la clasificación que existen detrás de cada uno de ellos, sobre todo cuál es la información que nos va a dar. Entonces, por eso les traigo esta segunda clasificación, donde vamos a encontrar que esa subdivisión por parte de los indicadores osciladores los vamos a entender como los indicadores de momentum, los indicadores de fuerza y los indicadores cíclicos. Los indicadores de momentum, su nombre lo está determinando, es cómo se está comportando el activo en un momento determinado, pero centrándonos en la vitalidad de este. Es decir, cuando ustedes estén escuchando que el dominio comprador, que el dominio vendedor, ya estamos haciendo una referencia por parte de los indicadores de momentum. Entonces aquí, claro, aquí entra el RSI, el RBI, el famoso CSI. Mejor dicho, van a poder encontrar los indicadores que normalmente tienen una sola línea, que dependiendo de donde se estén ubicando en el área, nos va a decir, es dominio comprador, es dominio vendedor. Hay un momento como de empate entre las fuerzas. Entonces, claro, van a poder encontrar también, digamos que bastante información. Qué pena contigo, Alejandro. Te saludo que nos estás sintonizando desde Tuluá, Colombia. Un saludo para ti, Fernando. Pero bueno. Ya aquí tenemos efectivamente los indicadores de momento. Ya sabemos, momento. Luego vamos a tener los indicadores de fuerza, que estos indicadores de fuerza, la verdad, me parecen interesantes porque fuera del momento o cómo se está comportando el dominio comprador o vendedor, nos va a decir es cómo se está comportando la fuerza en la tendencia. ¿Por qué? Porque independientemente si hay un dominio comprador o vendedor y una tendencia definida, si no existe fuerza que permita que los precios crezcan con movimientos, significa que vamos a encontrar lateralidades, momentos de acumulación, momentos de distribución en la tendencia, pues entonces no vamos a estar como tomando en sí una tendencia al 100%, y nosotros como traders, quiero que recuerden todos ustedes, es que logremos identificar las tendencias en los activos para poder llevarnos esos beneficios. Y luego tenemos los indicadores cíclicos que, como sus nombres lo determinan, es en sí aquellas herramientas o aquellos indicadores que me están determinando cómo se están comportando los precios de un activo, es decir, sus fluctuaciones, teniendo en cuenta un periodo inicial a un periodo final. Aquí es donde nosotros vamos a escuchar mucho a Fibonacci, que es cuando escuchamos el abanico de Fibonacci, el retroceso de Fibonacci, el caracol de Fibonacci, mejor dicho, muchas figuras de Fibonacci, y luego vamos a escuchar las ondas de Elliot. Entonces, esta primera explicación nos va a funcionar mucho para ubicarnos mejor en el tiempo, ¿listo? Pero el día de hoy vamos a hablar es de las medias móviles, o como se conocen, moving average. En sí, estas medias móviles o las famosas moving average son los indicadores, es el indicador más empleado por parte de los traders, además de que es uno de los indicadores más conocidos. ¿Y esto por qué se debe? Porque en sí es un indicador tendencial que se ubica en el gráfico principal, es decir, cuando ustedes vean el gráfico, es aquel que se va a ubicar por encima o por debajo, son sí que tienen un comportamiento con respecto a los precios y no en la parte inferior, porque en esta parte ya es cuando nosotros entendemos los osciladores, pero que cuando nosotros hablamos de las medias móviles, en sí siempre vamos a tener en cuenta que es un promedio que suaviza la curva de los precios. Es decir, que va a ser una manera en que nosotros los traders vamos a tener una lectura sobre los precios, sobre las cotizaciones. Entonces significa que de acuerdo al comportamiento de los precios, tal vez en algunos casos nosotros no vamos a entender muy bien su lectura porque hay muchas velas de incertidumbre, porque efectivamente las tendencias no están tan marcadas, pero a través de las medias móviles, dado que es un promedio, de acuerdo a un número de datos que yo le estoy determinando, nos va a permitir tener una lectura mucho más clara y mucho más relevante. ¿Listo? Es como la característica inicial que debemos tener en cuenta. Adicionalmente, se utiliza principalmente para seguir la tendencia, pero esto no significa que solamente sirva para esa tendencia. Vamos a poderlo definir también para poder determinar cómo se está comportando el momentum, pero por supuesto que esto lo vamos a hacer de una manera. Igualmente, esto es una como función secundaria y también nos va a funcionar para determinar cómo se está comportando la fuerza en los activos. Pero esto lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Ahora bien, listo, ya entendemos una media móvil, ya sabemos que es una media móvil, para qué se utiliza.
Lo interesante de las medias móviles para los traders es que existen diferentes tipos de medias móviles. Entonces aquí es donde nosotros vamos a decir cómo así y cómo así que existen diferentes tipos, pero dependiendo de la información y de la reacción que yo quiero que me brinde la media móvil en los mercados, vamos a utilizar una en específico. ¿Listo? Nada, la verdad, preocuparte, sino que lo vamos a ver de acuerdo a lo que yo quiero que me brinde la media móvil. Vamos a utilizarlas de las siguientes maneras. La primera va a ser la media móvil simple, que es la famosa ESMA. Yo creo que ustedes cuando leen artículos, sobre todo aquí por parte de FX Street, ustedes van a encontrar que muchos traders utilizan o hablan con respecto a la ESMA de 40, con respecto a la de 100 o la de 200. Esto significa que están utilizando una media móvil simple de los números de periodos que están determinando, es decir, un promedio simple, 40 periodos, de 100 periodos o de 200 periodos. Claro, ¿por qué estamos utilizando una media móvil simple? Porque en sí es un promedio general donde el peso de la media móvil se distribuye de una manera equitativa con todos los datos que se están dando en el mercado. Por eso, las medidas móviles simples funcionan bastante bien como medidas para poder identificar niveles de soporte o niveles de resistencia. Entonces, ese es como el punto inicial que nosotros vamos a tener en cuenta. Media móvil simple funciona para poder analizar la tendencia donde la distribución de los datos va a ser equitativa. Luego tenemos la media móvil suavizada, que se conoce como la smooth, y la diferencia entre la media móvil simple y la media móvil suavizada es que aquí nosotros le estamos dando más peso a la cantidad de los datos históricos que se han marcado anteriormente y que no se le va a dar tanto peso, tanto significado o, digamos que en otras palabras, importancia a los precios más actualizados. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que si nosotros estamos viendo una temporalidad de 4 horas del euro dólar, vamos a suponer euro dólar, una temporalidad de 4 horas, nosotros vamos a determinar que si colocamos una media móvil suavizada de 100 periodos, significa que a los últimos periodos, es decir, a lo más histórico de esos 100 periodos, le vamos a dar más importancia por parte de la media móvil. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Esther. Vamos a mirar aquí si, ok, si ya se está funcionando perfectamente. No sé si ya están todos ustedes viendo la diapositiva más actualizada. Muchísimas gracias, Esther, por tu actualización. Entonces, claro, estamos hablando media móvil suavizada, listo, no hay ningún problema. Tenemos el, no, vale, no te preocupes. Entonces, claro, tenemos el euro dólar, un promedio de 4 horas. En una media móvil simple, la diferencia es que le vamos a dar la misma importancia a todos los datos. En una media móvil suavizada es que le vamos a dar más importancia a los datos históricos que a los datos recientes, porque los datos más actualizados por parte de esta media móvil no van a ser tan relevantes. No significa que los vaya como a descartar, digamos que es como una manera de decirlo, no, aquí no queremos descartar, simplemente lo que queremos es como decirles como, simplemente nos interesan más los datos históricos anteriores para poder ver de una manera el peso de las cotizaciones con respecto a la media. Y luego ya tenemos una media móvil exponencial que se conoce como la EMA, es decir, que esta media móvil nos está dando es mucha más información en el precio más actualizado que en los datos históricos anteriores. ¿Por qué? Porque aquí, caso contrario de la media móvil suavizada, a nosotros nos importa los datos más recientes, es decir, que en el caso del euro dólar, temporalidad de 4 horas, un periodo, una media móvil de 100 periodos, nosotros le vamos a dar más importancia a los datos más actualizados o vamos a colocarlo como los más recientes, pero por parte de los que están como más alejados, es decir, los datos históricos, a nosotros no nos va a importar tanto. Entonces, claro, aquí yo creo que ya todos ustedes se dieron cuenta de la diferente manera que lo van a utilizar. Si quieren hacer un análisis de tendencia, media móvil simple o media móvil suavizada, se utilizan grandes periodos de tiempo. Pero si están utilizando cortas temporalidades, es decir, una temporalidad de 1 hora, una temporalidad de 30 minutos, una temporalidad de 15 minutos, e incluso también funciona una temporalidad de 4 horas, pueden llegar a utilizar la media móvil exponencial. Pero claro,
aquí nosotros ya vamos a tener en cuenta también el siguiente factor. No significa que tenga que ser 100% por parte de la temporalidad, aunque sí puede llegar a importar, sino que depende de la estrategia de cada uno que ustedes utilicen. ¿Por qué? Porque en algunos casos, para aquellos traders que les gusta el scalping, que les gusta tomar decisiones rápidas, que les guste tomar muchas señales, es decir, que tenga indicadores que les muestre señales rápidamente para tomar decisiones de compra, de venta, pues sin duda alguna una media móvil suavizada no les va a dar tanta información, se va a demorar en reaccionar. Una media móvil simple puede llegar a reaccionar, pero no tan rápido como ellos quieren. Entonces, ¿qué significa? Que se van a dedicar a una media móvil exponencial. Si somos day traders, es decir, que abrimos una operación durante un momento del día y la cerramos durante ese mismo día, significa que vamos a poder utilizar las medias móviles simples sin ningún problema. Vamos a colocar aquí por parte de day, aquí vamos a colocar por parte de scalping. Entonces, aquí ven ustedes, scalping. Y por parte de que si nosotros somos intraday, tomamos una posición y la queremos cerrar a los 2 días, a los 3 días, significa que la media móvil em, suavizada nos va a funcionar, la verdad, de una mejor manera. Entonces, esa es como una recomendación desde el punto de vista del perfil de trader y todos esos puntos, pero bueno, aquí lo que yo quiero es que entendamos cada una de las características que tiene la media móvil. Considero que es un aspecto muy importante. Ahora, en este punto les estoy mostrando un ejemplo de las medias móviles. Es decir, cómo vamos a ver la reacción cada una de las medias móviles. Primer punto que vamos a tener en cuenta. En este caso, tenemos una media móvil de tipo, de manera diferente, pero estamos trabajando los mismos periodos. Estamos trabajando periodos de 20 en cada uno de estos, bueno, de estas medias móviles, pero lo que quiero que tengamos en cuenta es la velocidad de reacción de cada una de las medias móviles. Entonces empecemos por parte de la media móvil simple. Simplemente como pueden ver, digamos de una manera sencilla, es que la media móvil simple va a ser un reflejo por parte de las cotizaciones. Cuando tenemos tendencia alcista, la media móvil se comporta de la misma manera. Cuando tenemos una lateralidad, podemos ver que ya la curva, la media móvil se va como curvando, va manteniendo un tipo de lateralidad o una Q invertida para algunos otros traders. Y ya cuando tenemos una tendencia bajista, lo que vamos a ver es que efectivamente la media móvil simple mantiene esa orden o ese movimiento bajista. Entonces, claro, entonces significa que es para mantener la dirección de las tendencias o más que todo analizar las cotizaciones y tener un mejor análisis de la tendencia. Luego vamos a tener la media móvil suavizada que como pueden ver, a pesar de que se presenten fuertes reacciones por parte de las cotizaciones, la media móvil suavizada mantiene un comportamiento lento, tranquilo, progresivo. Esa media móvil no la apresura a nadie. ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo en cuenta los últimos datos, es decir, que si tuviéramos alrededor de los últimos 20 periodos y estamos en este momento del tiempo, vamos a ver que en las últimas 20 velas les va a dar más peso a los valores más históricos que a los valores más recientes. Entonces significa que en este caso va a ser mucho menos importante, pero en el largo plazo va a ser mucho más importante. ¿Listo? Entonces, algo muy sencillo en que nosotros vamos a poder trabajar, media móvil suavizada, listo. Y ya la exponencial sí va a tener movimientos mucho más agresivos. Sobre todo que cuando se presenten estas lateralidades o estas correcciones, vamos a ver que la media móvil ya va a tratar de reaccionar de la manera más rápida posible. Y eso se debe porque efectivamente para la media móvil exponencial o la famosa EMA, va a ser más importante los datos más recientes, es decir, lo más actualizado, que darle importancia a los últimos 20 periodos, o bueno, a los anteriores datos. Entonces, en este caso, si nosotros terminamos nuestra primera parte del gráfico en este punto, vamos a ver que, wow, independientemente si hay tendencia bajista, la media móvil exponencial reacciona rápidamente a esa tendencia bajista. Entonces, implica que los últimos datos van a ser más relevantes mientras que, digo, los primeros datos van a ser más relevantes, mientras que los últimos datos van a ser menos relevantes. Entonces, esta es la manera como nosotros vamos a utilizar los tipos de media móvil y que adicionalmente los vamos a poder ir configurando y los vamos a poder ir encontrando de esta manera. Entonces, eso es como un punto bastante simple, bastante sencillo de ver las medias móviles. Ahora, ¿cómo las vamos a encontrar nosotros en MetaTrader 4? Es decir, nosotros cómo vamos a encontrar
efectivamente esas cotizaciones y lo vamos a hacer. Vamos a cerrar aquí la posición del euro dólar, que no quiero que nos enredemos mucho por parte del euro dólar. Es que simplemente vamos a seleccionar aquí, digamos que bueno, no tengo tantas plantillas, pero bueno, eliminamos indicadores técnicos que no nos van a interesar en estos momentos. Y para empezar a implementar medias móviles, si ustedes están utilizando la plataforma de MetaTrader 4, MetaTrader 5, digamos que para las personas que utilicen otros tipos de plataforma, igualmente en la parte de los indicadores, sea por parte de MetaTrader o sea por parte de otro instrumento, simplemente se van a poder ir a la parte de los indicadores de tendencia, es decir, insertar indicador de tendencia como Moving Average. En el caso para las personas que tengan la plataforma en español, pueden llegar a encontrar en media móvil. En el caso, bueno, esto ya también depende de su proveedor, de su broker, pero en este caso estamos viendo en Moving Average, es decir, media móvil. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar con el tema de identificarlas. Van a poder encontrar la media móvil exponencial, van a poder encontrar la media móvil suavizada. La linear weight o la linear weight normalmente es la misma que la suavizada. Entonces, digamos que no, nosotros no, o bueno, no es importante que lo empecemos a entender en estos momentos que queremos aprender a utilizar las medias móviles. ¿Listo? Entonces, digamos, es un punto que quiero que tengamos en cuenta, pero aquí simplemente nosotros vamos a empezar a trabajar a ubicar las medias móviles. Entonces, simplemente seleccionamos los periodos que nosotros queremos por parte de las medias móviles y seleccionamos el color. Siempre les recomiendo que destaquemos o empecemos a trabajar con los colores. ¿Por qué? Porque en algunos casos ustedes van a tener 2 o 3 medias móviles y sin duda alguna eso les va a poder brindar como un poco más de información, pero se pueden llegar a enredar. Entonces, siempre es tratar de identificarlas de la mejor manera posible. Entonces, en este caso, vamos a insertar una media móvil de 20 y como pueden ver, 20 periodos se ve la reacción o el reflejo por parte de las cotizaciones. Entonces, es una manera en la cual nosotros vamos a empezar a trabajar por parte de las medias móviles. ¿Listo? Algo sencillo. Ahora bien, por parte de la fórmula, no quiero meterme mucho por parte de las fórmulas de las medias móviles, porque como ya sabemos, con simplemente la explicación de los pesos, me parece más que suficiente. Igualmente, si ustedes quieren repasar más con respecto a este tema, les recomiendo que al momento en que vean ya este webinar montado en la plataforma de FX Street, que ustedes tienen acceso a todos estos videos que ya se han realizado anteriormente con este increíble equipo, simplemente pausen y pues analicen la fórmula matemática. Igualmente, aquí lo interesante es que siempre vamos a tener en cuenta que la suavizada le va a dar más peso a los anteriores datos, ¿listo? No a los actualizados, sino a los más históricos. Bueno, entonces, listo. En el punto de las fórmulas y de las medias móviles, bien. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Entender las diferencias entre cada una de las medias móviles. Por parte de la EMA, ya sabemos, como su nombre lo indica, es exponencial, significa que se va a mover de una manera mucho más rápida que las otras medias móviles, es decir, que se van a mover de una manera un poco más agresiva, pero porque eso es lo que a nosotros nos importa obtener información de cómo se está comportando la media móvil en los mercados. Luego vamos a tener la media móvil simple, que es la EMA, que va a ser más despacio. Normalmente la diferencia de la media móvil EMA es que la ESMA nos puede llegar a generar señales tardidas si estoy utilizando las medias móviles para encontrar efectivamente esos puntos de entrada y de salida en los mercados. Y la SMOOT normalmente puede llegar a entenderse como la media móvil que se mueve más despacio en la tendencia, entonces implica que nos puede llegar a generar señales más tardías, pero sobre todo si queremos señales en el corto plazo. Ya en el mediano y largo plazo, como lo van a ver más adelante, vamos a poder utilizarlos de diferentes maneras. Ahora bien, listo, perfecto. Ahora los usos, vamos a mirar si se está moviendo la pantalla sin ningún problema. ¿Cuáles son los usos que nosotros vamos a tener con respecto a las medias móviles? Primero, identificar la tendencia y la verdad, esa fue la principal razón por la cual se crearon las medias móviles. Nosotros, ¿cómo vamos a identificar la tendencia? Hay diferentes maneras. Ustedes pueden utilizar solamente una media móvil, pueden utilizar 2 medias móviles. La idea es que siempre que estén utilizando varias medias móviles, es que estas sean como de una manera creciente entre sus periodos. Es decir, que si están utilizando la de 5 periodos, la siguiente sea de 10, luego que la siguiente sea de 20, luego que la siguiente sea de 50, luego que la sea de 100, de 200. No utilizar medias móviles que tal vez estén tan cercanas, al menos que estén utilizando medias móviles para poder determinar estrategias de entrada y de salida. ¿Listo?
Entonces, en este caso, para identificar la tendencia, la mejor combinación con la cual todos ustedes van a empezar a trabajar va a ser con respecto al nivel de 20, al nivel de 50, al nivel de 100 y al nivel de 200. ¿Por qué? Porque esta combinación de medidas móviles lo que nos están dando es la información de las cotizaciones entre el corto y el largo plazo. Entonces las vamos a hacer aquí con respecto a un ejemplo en el euro dólar. Entonces simplemente vamos a ubicar medidas móviles. Ya ubicamos la de 20, ahora ubicamos la de 50, lo que si estamos utilizando gráfica bueno, fondo negro, les recomiendo que la de 50 en blanco me parece que se trabaja bastante bien. Luego vamos a insertar la parte del indicador nuevamente. Hay que hacer este proceso con todas las medidas móviles que nosotros queramos utilizar, al menos de que ya tengamos la plantilla de las medidas móviles. Y luego vamos con la última media móvil, y aquí sí quiero ser bastante enfático, que va a ser una media móvil simple de 200 periodos, pero para los traders puede llegar a ser una de las medidas móviles más importantes, porque normalmente la de 200 periodos siempre va a trabajar como soporte o resistencia para las tendencias. Entonces, claro, cuando nosotros utilizamos este factor de 4 medias móviles, vamos a poder identificar la tendencia de una manera mucho más sencilla. En este caso, en el euro dólar, en esta temporalidad de una hora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que las medias móviles mantienen un orden de 20, 50, 100 y 200. Es decir, que todas están ordenadas de esa manera. Cuando usted se encuentra en ese orden, lo que significa es que existe tendencia bajista por parte de las cotizaciones, pero más que una tendencia bajista, porque nosotros lo vamos a poder sacar en el gráfico sin ningún problema, es que es una tendencia bajista definida. ¿Por qué? Porque si es definida por parte de las medias móviles, significa que es confirmada. Entonces, primera manera como nosotros vamos a utilizar las medias móviles. La segunda, también en cuenta utilizando todos estos factores, es que vamos a utilizar las medias como soporte y resistencia, pero lo que a nosotros nos va a interesar es utilizar la media móvil de 200. ¿Por qué? Porque la media móvil de 200 va a ser ese punto en el largo plazo. Cuando nosotros veamos que la media móvil de 200 empieza a cruzar las otras medias móviles, es cuando nosotros vamos a decir, uy, se puede llegar a definir una nueva tendencia, y esos cruces nos van a funcionar bastante para poder identificar de una mejor manera esos niveles significativos para las cotizaciones. En este caso lo que tenemos es un cruce entre la media móvil de 200 con respecto a la media móvil de 20, luego la de 50 y más adelante cruza la de 100. Entonces significa que en todo ese momento plano donde se presentan incluso casi los tres cruces, nosotros vamos a identificar un nivel significativo para el euro dólar, que en este caso podemos estarlo ubicando en 1.18643. Entonces esa es una manera de utilizar las medias móviles. En el caso que ustedes me digan, para una tendencia alcista va a ser exactamente el mismo análisis, pero en este caso aquí lo que vamos a esperar es que se presente un orden alcista. ¿Cuál es el orden alcista? Que se presente primero la media móvil de 20, luego la media móvil de 50, luego la de 100 y finalmente la de 200. Pero aquí la característica es que los precios van a estar por encima de las medias móviles. En el caso de la tendencia bajista es que los precios se van a tratar de ubicar por debajo de las medias móviles. Entonces, eso es como la manera en que nosotros vamos a empezar a trabajar para identificar tendencia alcista, para identificar tendencia bajista por parte de las cotizaciones. ¿Listo? Entonces, una manera bastante sencilla. Ahora, en la segunda manera que nosotros vamos a utilizar las medidas móviles van a ser para poder identificar señales de entrada y de salida, que eso se conoce como el método de los cruces. Cuando nosotros hablamos del método de los cruces es cuando nosotros esperamos que las cotizaciones efectivamente presenten un cruce entre las medias móviles. Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos que la media móvil de 200 atraviesa los precios, es cuando nosotros vamos a tener la confirmación de un posible cambio de tendencia. Entonces, analicémoslo con respecto a esta parte del gráfico. Si nosotros observamos que las cotizaciones mantienen su tendencia alcista, pero que esta tendencia alcista cruza con respecto a la media móvil de 200, ahí ya nosotros estamos diciendo que es una confirmación de tendencia al alza. Entonces, cuando se presenta este cruce, nosotros decimos tomamos posición compradora, es decir, compramos hasta que nuevamente se presente un cruce, no solamente por parte de la media móvil de 200, sino que se pueda presentar por otra media móvil. Es decir, tomamos nuestra posición al alza en el cruce, mantenemos
Esta podría llegar a ser una señal de salida, pero claro, en este caso es un falso rompimiento, entonces las cotizaciones continúan al alza y no es hasta más adelante que ya los precios se cruzan con la media móvil de 20 y luego con la media móvil de 50. Entonces significa que estos cruces ya nos están indicando el momento en donde nosotros vamos a salir del mercado. Entonces, eso es una manera en que nosotros vamos a utilizar el método de los cruces. Pero claro, ustedes se van a estar preguntando, ¿solamente tiene que ser con respecto a estos, o bueno, a estos indicados, bueno, a estas medidas móviles? No, efectivamente ustedes pueden utilizar otras combinaciones, digamos en este caso, para mirar un poco la libra, cómo se está comportando con respecto al dólar, porque esta caída, como pueden ver, es bastante significativa, pero esta caída pues generó o empezó luego de que el Reino Unido anunciara de que se está preparando, lo anunció el día de hoy, se está preparando para una salida de, no, para que se celebre un Brexit sin acuerdo de divorcio. Entonces, claro, eso sería bastante significativo. O sea, que se presente una separación sin un acuerdo comercial puede generar un impacto bastante negativo y como lo podemos ver, desde que se empezaron a tomar estas medidas, que fue ya normalmente desde el viernes pasado, sobre todo desde el lunes, es decir, de la jornada del día anterior, vemos que las cotizaciones han presentado una fuerte caída. Incluso si lo vemos en un gráfico de una hora, digo diario, vamos a ver que las últimas sesiones del mercado han sido completamente bajistas por parte de las cotizaciones. Ya esta sería como si la quinta jornada más o menos bajista. Entonces, bueno, ¿qué media móvil nosotros vamos a poder utilizar para identificar cruces? Les voy a recomendar, vamos a utilizar dos combinaciones. La primera es simplemente a través de una media móvil, vamos a ubicar una media móvil simple, pero de 40 periodos. Entonces, aquí ya tenemos una gran diferencia. No estamos utilizando la de 20, ni la de 50, ni la de 100, ni la de 200, sino que vamos a utilizar una media móvil de 40 periodos porque lo que nos interesa es ver cómo cruza la media móvil de 40 periodos entre los precios. Entonces, ¿qué significa esto? Al momento en que nosotros identifiquemos que la media móvil cruza de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo las cotizaciones, nos van a estar brindando información de tomar una posición en venta o tomar una posición en compra. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Se presenta el cruce inicial por parte de las medias móviles. ¿Qué es lo que podemos ver? La media móvil cruza de abajo hacia arriba las cotizaciones. Entonces significa que es una señal para tomar una posición y, en compra. Es decir, nosotros en este punto lo que decimos es que tomamos nuestra posición compradora, es decir, entramos en compra en este nivel de precio, pero sobre todo cuando tengamos la confirmación del cruce. Es decir, no con la vela que cruza la media móvil, sino con la siguiente vela, que está inside bar, lo que nos está confirmando es efectivamente ese cruce. Entonces tomamos nuestra posición en compra, compramos en este momento el mercado y salimos cuando nuevamente los precios vuelvan a tocar la media móvil o cuando efectivamente se presente ese cruce inferior. Wow, vamos a mirar si puedo cambiar aquí un momento las propiedades de la. Perfecto, listo. Entonces, cuando se presente ese cruce o ese toque por parte de de la media móvil con respecto a los precios, ya estamos teniendo nuestra posición de salida. Ya nos está diciendo el mercado, es el mejor momento que usted puede salir de la posición con respecto al promedio de los últimos 40 periodos. Entonces, listo. Nosotros esperamos hasta que se defina nuevamente un lineamiento de un cruce de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En este caso, lo que podemos ver es que cuando se presentan lateralidades, la media móvil va a estar tratando de oscilar siempre entre los precios para poder definir tendencia, pero cuando nosotros encontremos que las cotizaciones ya cruzan de abajo hacia arriba, vamos a mirar aquí, ay, qué pena con ustedes, cruzan de abajo hacia arriba los precios, es decir, que se presenta que la media móvil cruza con una forma de una U invertida, nosotros encontramos que en ese momento el mercado, vamos a decir, tomamos nuestra posición vendedora y soportamos el movimiento hasta que nuevamente se presente un toque por parte de las medias móviles o bueno, de los precios con respecto a la media. Pero claro, ¿qué significa? Y de hecho este ejemplo me parece interesante, que la señal de salida nos la está arrojando mucho más adelante, pero significa que es una señal de salida en falso porque normalmente la media móvil anteriormente me tuvo que haber indicado un momento en que no, yo debí haber salido del mercado, ¿cierto?
Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, porque significa que a pesar de que las medias móviles nos den señales de entrada, para identificar señales de salida puede llegar a ser un poco complicado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para corregir este punto? Utilizando otro indicador. Pero cuando nosotros utilizamos un indicador de tendencia, siempre se recomienda combinarlo con indicador de momentum o con un indicador de fuerza. En este caso, lo que nos vamos a utilizar es el indicador oscilador de momentum que se conoce como el MACD. La verdad, el MACD es uno de los indicadores más utilizados por parte también de los traders, efectivamente por toda la información que nos puede brindar, sobre todo para poder encontrar esos señales de entrada y de salida. Simplemente lo que les recomiendo es que agreguemos el nivel de cero para poder identificar de una mejor manera la media. Y ya saben, el histograma vamos a dejarlo el color que más lo identifiquemos y la línea señal siempre la vamos a dejar en rojo y simplemente graficamos en este punto. Claro, aquí ya tenemos información bastante interesante con respecto a esta falsa señal que nos está dando el MACD. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando nosotros, digo, las medias móviles, porque cuando nosotros vemos que se presenta ese fuerte movimiento bajista, vemos que el indicador MACD en su histograma está marcando cada vez más, ¿cierto? Entonces significa que ya en esos puntos nos está diciendo es que hay un dominio completamente vendedor, no se está presentando ningún problema, vamos a poder efectivamente continuar con esa tendencia, pero vemos que la línea señal del MACD cruza de abajo hacia arriba las cotizaciones o el histograma, mientras que las barras de histograma van siendo cada vez menores. Cuando nosotros identifiquemos que encontramos ya digamos que un punto de tangencia o ese momento donde ya las cotizaciones no están presentando más máximos, nosotros vamos a decir, debemos tener cuidado. Entonces, cuando ustedes identifiquen esto y vean que la línea señal a las siguientes dos barras está saliendo efectivamente y presentando esa formación de esa U invertida, lo que nos está diciendo es que es un momento de salida por parte del mercado. Es decir, que la señal de salida no la vamos a encontrar anteriormente donde nos está ubicando la media móvil, sino que la vamos a encontrar por parte del indicador MACD justo cuando se presenta alrededor ese cruce, o bueno, ese cruce por parte de la línea señal con respecto al histograma del MACD. Entonces, claro, esto es un complemento bastante significativo y como pueden ver, estos dos indicadores tienen una convergencia muy interesante entre ellos y ya, digamos que para complementar, es decir, no me convence tanto el MACD porque el rebote se presentó muchísimo antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Vamos a utilizar un indicador de fuerza que para combinar en ese punto siempre recomiendo el indicador del ADX. ¿Por qué? Porque el indicador del ADX es bastante bueno para poder brindar esa información de entrada y de salida, sobre todo al momento en que se está identificando las fuerzas. Yo sé, son muchas líneas, pero de hecho aquí nosotros solo vamos a tener en cuenta lo siguiente. Es que la línea principal de la ADX que hace la amarilla, cuando esté oscilando entre el rango del 20 y 40, nos está diciendo es que hay fuerza en la tendencia, ¿cierto? Entonces significa que tanto en el movimiento bajista, así como en el movimiento alcista, vemos que la línea se mantiene entre el tercer rango. Pero ¿qué es lo interesante? Que al momento en que se presenta la caída, vemos que la línea de fuerza bajista, que es la DI menos, domina por encima que la línea de fuerza alcista, que es la DI más. Es decir, en este cruce entre fuerzas ya nosotros tenemos nuestra señal de entrada en el mercado, pero anteriormente la media móvil no la estaba indicando. Entonces tomamos nuestra posición en venta y la soportamos hasta que se presente un nuevo cruce, es decir, que incluso ese nuevo cruce lo estamos confirmando directamente ya con el indicador MACD, es decir, que esto hubiese sido el mejor momento que en el mercado nos hubiera dicho salga de su posición. ¿Listo? Entonces, la verdad, como pueden ver, súper interesante y una manera bastante sencilla de combinar diferentes indicadores para tener unas mejores posiciones en el mercado y adicionalmente para hacer un mayor análisis porque estamos utilizando fuerza, estamos utilizando momentum y estamos utilizando tendencia en los activos. Entonces, como pueden ver, un poco de todo. Ahora bien, bueno, entre los diferentes usos, por ser un promedio puede llegar a dar señales lentas al movimiento, así como lo vimos en el gráfico, es decir, que ya el cruce no lo estaba terminando de salida mucho después, o sea, era muy tardío y ya está, y en ese punto ya estábamos perdiendo pips, entonces lo que yo recomiendo, combinémoslo con diferentes indicadores técnicos para tener efectivamente como ese complemento más sólido, ¿listo? Ahora, ¿cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante?
En sí, las medias móviles funcionan para poder seguir la tendencia que se están presentando en los activos. En sí, no vamos, digamos que, a utilizarlo de tal vez de una segunda o tercera manera, sino que lo vamos a utilizar inicialmente para ese punto. O es como la recomendación más importante que les voy a dejar en estos momentos. Luego, que funciona mejor en los mercados de tendencia, y esto la verdad sí me parece un punto muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente el indicador de, bueno, las medias móviles nos van a tratar de dar información de cómo se está comportando la tendencia en los activos. En el caso en que no me esté informando tendencia, es decir, o una lateralidad, lo que vamos a poder ver es que las medias móviles van a empezar a cruzarse entre ellas, pero más que todo que se van a empezar a cruzar entre los precios. Cuando nosotros veamos este comportamiento es cuando nosotros estamos refiriéndonos en que existe lateralidad, es decir, hay indecisión, y en estos puntos lo que nosotros vamos a estar pendientes es el camino donde van a abrir las medias móviles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos que las medias móviles, luego de que se empiezan a cruzar entre ellas, empiezan a definir una tendencia, es decir, un orden, cuando nosotros vamos a decir, uy, se está presentando, se va a presentar una nueva tendencia por parte de las cotizaciones. ¿Listo? Entonces eso es como otro punto que vamos a tener en cuenta. Y adicionalmente, cuando nosotros veamos que las medias móviles tienen un comportamiento más armónico, es decir, que se van separando más entre ellas, nosotros estamos diciendo en este punto es que efectivamente se está presentando fuerza en esa tendencia. Entonces, como otra última recomendación que les quiero dejar pues en este día, y ya con esto, bueno, igualmente por tiempo también, hemos llegado al final de este webinar. Igualmente me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si tiene alguna... Ok, perfecto. Aquí ya tenemos Matilde. ¿Con qué marco de tiempo se puede complementar las medias? Ok, todo depende, Matilde. ¿Por qué? Porque existen, como vimos anteriormente, hay algunas medias, las medias móviles siempre funcionan bien entre el mediano y el largo plazo. Pero claro, si estamos utilizando un corto plazo, vamos a mirar a un ejemplo con respecto al corto plazo. Vamos a colocarlo por acá, listo, en esta que no, que está limpia el gráfico. Vamos a mirar lo siguiente. Déjenme aquí, ordenamos un poco, listo, perfecto, actualizamos cotizaciones. Y cuando nosotros intentamos una media móvil exponencial, lo que queremos es efectivamente buscar señales en el corto plazo. Entonces, ¿qué implica? Para una media móvil exponencial, lo que nosotros vamos a poder utilizar, que pena con ustedes, son medias móviles cortas. Es decir, vamos a poder utilizar una media móvil de 25 periodos, que va a ser una reacción, la verdad, bastante inmediata, en donde estamos tomando todos los periodos del mes. Pero para complementar, lo que vamos a poder utilizar es una media móvil nuevamente. Entonces, en este caso vamos a utilizar una media móvil suavizada, digo exponencial, pero la vamos a utilizar con respecto a los últimos 9 periodos. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros combinamos estos periodos de tiempo, y wow, no se ve mucho, entonces permíteme aquí ya hago como un cambio por parte de la media móvil para que se vea mucho mejor. Listo, perfecto. Es que cuando se presentan esos cruces, como puedes ver, la media móvil de 9 periodos va a estar más pegada a los precios, Matilde. Entonces, claro, cuando ves que se presentan estos cruces es cuando nosotros vamos a poder tomar decisiones de entrada o de salida del mercado, tanto por parte de cruces de las cotizaciones, así como entre las medias móviles. Cuando nosotros vemos que una media móvil exponencial de largo plazo, o bueno, de alto periodo, cruza una media móvil de corto periodo, normalmente eso es una señal. Pero cuando lo puedes ver en una temporalidad diaria, esas señales pueden ser un poco tardías. En cambio, si lo utilizamos en 30 minutos, ¿cierto? Que ya es una temporalidad en el corto plazo, vas a poder ver que tenemos el cruce por parte de las medias con respecto a los precios. Es decir, ya en este cruce teníamos la señal de la tendencia bajista, y luego vemos que la media móvil de 25 cruza con respecto a la media móvil de 9. Entonces significa que aquí tenemos la confirmación de una posición en venta. Mantenemos la posición hasta que nuevamente ya la media móvil de 9 periodos, que es la del corto plazo, cruce las cotizaciones. Entonces, claro, aquí ya depende, Matilde, de tu análisis. Entonces, si utilizas corto plazo, súper el ejemplo que te acabo de dejar. Si utilizas largo plazo,
puedes utilizar pues otras combinaciones. ¿Listo? Entonces espero haber respondido tu pregunta, Matilde. Igualmente, Luis, a ti también muchísimas gracias, de hecho, por tu participación, por tu asistencia. Por favor, si les gustó mucho esta presentación, déjennos sus comentarios y igualmente tampoco si no les gustó, déjennos su comentario, que esta retroalimentación nos funciona bastante para seguir mejorando, por supuesto que por parte tanto del equipo de FX Street como por nuestra parte del Distrito Financiero. Pero si ustedes quieren saber más de nosotros con respecto a todos estos webinars que hacemos con este gran aliado de FX Street o con diferentes, bueno, o bueno, con otras o diferentes artículos, diferentes webinars o más información, por favor, visítenos en www.eldfx.com. Nos pueden seguir, por favor, en Instagram, Facebook, Twitter. Ahí estamos publicando contenido todos los días de una manera constante. Y finalmente también les dejo mi información de contacto por si quieren saber más de, digamos, de mí, de mi perfil profesional. En la página de FX Street, ustedes pueden colocar Raúl Ramírez y van a ver todo el contenido que también he aportado en esta excelente página de información. Ok, ¿conoces las medias móviles y la verdad? Ah, wow. Vale, Ale. Ok, perfecto, Alejandro. Me alegra mucho que te haya gustado, bueno, todo este webinar de las medias móviles, igualmente tanto para ti, Alejandro, como para los demás. Si quieren ver esto nuevamente o quieren ver todo este webinar nuevamente, no se preocupen que en FX Street, en el portal, ustedes van a poder encontrar este webinar y lo van a poder ver las veces que dicen, wow, Alejandro, la verdad me deja sin palabras, pero nada, me alegra mucho que te haya gustado este webinar y pues me despido de todos ustedes agradeciéndoles, por supuesto, por su increíble asistencia y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, que soy analista senior del Distrito Financiero, profesional y trader de los mercados financieros. Entonces, les agradezco a todos ustedes y así como al equipo de FX Street por brindarnos pues este espacio y traerles todos estos webinars. Entonces, muchísimas gracias para todos ustedes. Nos veremos en un próximo webinar y pues felices trades para todos. Hasta luego y feliz día.